Actividad 2. Presentación multimedia y exposición de resultados. Informe final de la investigación documental y de campo. La violencia política en contra de las mujeres en México, medidas aplicadas y marco legal para su erradicación. Mi nombre es Sandra Martínez Chavarría y soy aspirante a la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México para la convocatoria de 2019. A continuación daré inicio con la introducción de este informe final. Existen diversas formas de violentar a las mujeres en el ámbito tanto privado como público, en diferentes partes del mundo, pero de manera particular en México se han perpetrado diferentes prácticas, conductas y estereotipos que transgreden la dignidad de las mujeres, impidiendo su pleno desarrollo. Para el caso particular de la presente investigación, se revisarán las condiciones actuales de un tipo especial de violencia en contra de las mujeres, que es la violencia política. Para realizar un primer acercamiento, esta se refiere a la negativa o a la obstaculización para que las mujeres ocupen cargos de representación popular o formen parte de las decisiones públicas de su comunidad. Los objetivos generales que se plantean en la presente investigación, en primer lugar, son explicar la violencia política en razón de género y las implicaciones generales, investigar y conocer cuáles son las leyes aprobadas e implementadas en nuestro país, así como su impacto y los resultados que se han obtenido. Asimismo, generar propuestas con base en los resultados obtenidos. La investigación se dividió en 3 apartados: en el marco teórico, en el desarrollo y el análisis, así como las conclusiones y propuestas. Debido a la extensión del presente video, no se va a tratar la totalidad del informe final, solo las ideas más importantes. En los últimos años, tanto organismos internacionales como asociaciones civiles han alertado sobre los altos índices en casos de este tipo de violencia, convirtiéndolo en un grave problema que ya ha sido considerado en diferentes estrategias en coordinación con el Ejecutivo Federal, las diferentes secretarías de Estado, los gobiernos estatales, así como los municipales. Esto con la finalidad de incentivar la igualdad entre hombres y mujeres, el adelanto de las mismas y la eliminación de diferentes prácticas misóginas. Este tipo de violencia, como ya se ha mencionado, no solo se manifiesta con la intención de una mujer para formar parte de la toma de decisiones en su comunidad, sino que también se presenta en el desarrollo de su propuesta, en el ejercicio de su cargo político o su puesto de elección popular, así como después de haber terminado su labor, si esto se le llega a permitir. En México tenemos diferentes leyes relacionadas con la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, como tal, la violencia política no está tipificada en nuestra legislación. Entre algunas de las normativas relacionadas, pero nuevamente no tipificadas como tal, se puede encontrar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como su respectivo reglamento. También la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, así como diversa normatividad en materia electoral aplicable. Los resultados obtenidos de esta investigación han derivado de la recopilación de información realizada en las diferentes etapas de búsqueda y de selección. De esta forma se ha podido exponer una visión más concreta de lo que implica la violencia política en contra de las mujeres. También se realizó un acercamiento por medio de una encuesta a ciudadanos que no están involucrados en la vida partidaria o del sector público. Se les preguntó sobre su conocimiento y opinión al respecto y ha arrojado resultados interesantes. A manera de algunas ideas sobre el marco teórico y los antecedentes, se puede resaltar que las diferencias entre hombres y mujeres han sido perpetradas desde el nacimiento de nuestra sociedad. Esto ha configurado un orden social conocido como sistema patriarcal, cuya premisa básica descansa en la supuesta superioridad de los varones con sus correspondientes privilegios
frente a la inferioridad de las mujeres. A estas se les ha asignado la tarea meramente reproductiva del cuidado del hogar y del cuidado de la familia. Estas actividades de manera obligatoria y sin algún tipo de remuneración, de tal forma que la dependencia económica que tiene la mujer al proveedor de los bienes le impide desarrollarse en los demás aspectos de su vida, generando así un atraso en su crecimiento. Con el paso de los años, la lucha de las mujeres por visibilizarse y empoderarse ha roto muchas barreras que impedían su propio progreso. Se abrieron varios caminos por medio de los cuales podemos decir hoy que las mujeres podemos estudiar, trabajar, ser más independientes y libres de decidir lo que queremos para nuestra vida y para nuestro cuerpo. Sin embargo, la lucha por el empoderamiento de las mujeres, así como el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, han tenido grandes tropiezos que impiden establecer una sociedad de libertades, igualdades y oportunidades. El predominio de la cultura misógina y patriarcal ha socializado el establecimiento de diferentes prácticas, actitudes y estereotipos que impiden el avance de las mujeres en el ámbito de la vida pública y privada. La violencia en contra de la mujer abarca diferentes modalidades, entre ellas la violencia política, que está de manera un poco más específica abarca todas aquellas acciones u omisiones de personas servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar y anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Los ataques realizados hacia las mujeres en razón de género tienen como principal finalidad ocasionar desprestigio, desconfianza y generar la idea de poca capacidad para ejercer un cargo público. Esto mediante diferentes prácticas que se han normalizado y hasta cierto punto son imperceptibles. Asimismo, la violencia en contra de las mujeres en la política tiene la motivación específica de buscar restringir su participación. Respecto a la aplicación de la encuesta y los resultados de la misma, primero mencionar que esta en un inicio tuvo la respuesta de 17 personas y fue con lo que se recabó la información. Estas son las respuestas más relevantes y su respectivo análisis por pregunta. La primera, ¿sabe lo que es y lo que implica la violencia política en razón de género? A pesar de que el 64.7% de las personas que respondieron a esta encuesta conocen el término, lo han escuchado, pero pues no lo entienden o simplemente no lo conocen. Esto demuestra que a pesar de los esfuerzos por la divulgación de la violencia en contra de las mujeres, algunos tipos, como en este caso el de la violencia política, aún no han tenido el alcance necesario. La pregunta número 2. ¿Se enteró de algún caso de violencia política contra una mujer en las pasadas elecciones federales de 2018? A pesar de que la FEPADE haya informado que se presentaron aproximadamente 200 posibles casos de este tipo de violencia en las pasadas elecciones, la difusión de la ciudadanía ha sido muy poca. Esto porque el 70.6% de los encuestados no se enteraron de ningún caso. La tercera pregunta, ¿considera que las mujeres son capaces de ejercer cargos de elección popular? Ningún encuestado consideró que las mujeres no deben acceder a cargos públicos. Todos establecen que sí pueden hacerlo o que depende de sus capacidades. La cuarta pregunta, ¿a las mujeres se les da un trato diferente al de los hombres solo por ser mujeres? El 88.2% de los encuestados considera que a las mujeres sí se les da un trato diferente solo por ser mujeres, sin considerar otros aspectos. Esta cifra pues es alarmante, ya que se ve a la mujer por ser mujer, por su género y no por sus aptitudes. La pregunta número 5. ¿Considera que los derechos de las mujeres están protegidos por las leyes y las instituciones de nuestro país? El 58.6% de los encuestados
considera que los derechos de las mujeres están protegidos medianamente. Un 11.8% no opina que estén protegidos y pues en este sentido se nota la inseguridad en la protección de los derechos y la confianza pues en las instituciones de nuestro país. La pregunta número 6. ¿En qué casos considera usted que se le discrimina más a una mujer dentro de la política? Los resultados obtenidos en esta pregunta son peculiares y a su vez también son alarmantes, ya que un 52.9% consideró que a las mujeres se les juzga más por su aspecto físico que por sus capacidades intelectuales dentro de la política. La pregunta número 7. ¿Las mujeres deben pedirle permiso a su pareja para decidir por quién votar o deben avisarle por quién lo harán? Se puede notar que la mayoría opina que la decisión del voto es personal y no necesita ser consultada. La octava pregunta. ¿Considera que las mujeres pueden tener una familia y al mismo tiempo tener un trabajo público, por ejemplo, ser diputadas o presidentas municipales? De manera similar a la pregunta anterior, los encuestados consideran que las mujeres pueden realizar 2 actividades a la vez sin ningún problema. La pregunta número 9. ¿Usted opina que deben existir medidas que obliguen a los partidos políticos a postular a la mitad de candidatas mujeres y a la mitad de candidatos hombres? A pesar de que los encuestados opinen que las mujeres pueden ocupar cargos públicos, no consideran tan relevantes las medidas afirmativas como en el caso de que los partidos políticos postulen al 50% de candidatos hombres y el 50% de mujeres. Y la última pregunta, ¿considera usted que es importante una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones, por ejemplo, en la integración del Congreso? La mayoría de los resultados apuntan a que las mujeres sí deben formar parte de todas las decisiones políticas importantes. A manera de conclusión y de manera más específica, la violencia política en contra de la mujer no está tipificada en la legislación mexicana. Se tienen registros de al menos 200 denuncias relacionadas en las pasadas elecciones federales de 2018. En ninguna de estas se ha logrado una resolución a favor de las víctimas. Y también, de manera general, sí se acepta la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, se les sigue juzgando por cuestiones físicas o de su orientación sexual, más que por sus capacidades intelectuales o, en su caso, grados académicos. Las recomendaciones que se realizan derivadas de estas conclusiones, en primer lugar, sería realizar una reforma constitucional que tipifique la violencia política en contra de las mujeres. También generar leyes secundarias en la materia y difundir este tema dentro del sistema político mexicano, dentro de la ciudadanía, no solo de la violencia política en contra de las mujeres, sino de todas las modalidades de violencia que impiden el desarrollo pleno de todas nosotras. Y eso sería todo. Gracias.